Dios, que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
hay nada mejor que se pueda acercar, no hay comparación, mi esperanza está en tu presencia. He podido probar ese dulce amor, mi corazón liberó y mi vergüenza cubrió. En tu presencia, oh Dios, Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo, y ser rodeado de tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. No hay nada mejor que se pueda acercar, no hay comparación, mi esperanza está en tu presencia, he podido probar ese dulce amor, mi corazón liberó y mi vergüenza cubrió.
Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí nuevamente reunidos de esta forma como iglesia para gozarnos con el Señor. Ya lo hicimos alabándolo y adorándolo. Ahora vamos a gozarnos escuchando la palabra del Señor. Le invito a que hagamos una oración antes de empezar esta enseñanza para que el Señor nos hable, nos bendiga y todo lo que el Señor ha dispuesto en su corazón hablarnos nos llegue a cada uno de nosotros y que sea la mejor semilla sembrada en nuestro corazón para que dé fruto al 100%. Amén. Padre, gracias en esta noche por esta bendición que tenemos de alabarte, de adorarte, de reunirnos para exaltarte y levantar tu nombre. Oramos, Dios, para que esta palabra la tomes y la siembres como la mejor semilla que es en nuestro corazón, como tierra fértil, Señor, y que dé fruto al 100%, Señor. Háblanos, usa mi vida para comunicar este mensaje y que tu nombre sea bendecido y glorificado. Amén, amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema que le titulo Todos podemos ser Bernabé. Ese es el título de esta enseñanza. Antes de entrar a desarrollar el tema, te quiero formular algunas preguntas para que reflexiones. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a algún hermano a seguir firme en la fe? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo a favor de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que consolaste a algún hermano que andaba desanimado, a un hermano en la fe? ¿Cuándo fue la última vez que te comprometiste con alguna actividad de tu iglesia, de nuestra iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuánto tiempo hace que compartiste de tu fe a alguien, a un compañero de trabajo, a un familiar, a algún amigo, a un compañero de la escuela? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace cuánto tiempo? Todas estas preguntas me las formulaba cuando estaba preparando el estudio para planteárselas. Y es bueno que hagamos una reflexión en ello. He querido tomar la vida de Bernabé para que podamos inspirarnos y podamos verlo como un ejemplo de lo que como cristianos pudiéramos nosotros ser. Bernabé tuvo un papel muy especial en la extensión del reino de Dios en la iglesia primitiva en el primer siglo. Era un hombre visionario, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre leal, de mucha confianza, imperfecto, pero con un gran corazón y con un gran amor por la obra de Dios. Me gustaría que leyéramos tan solo de momento unos versículos ahí en Hechos capítulo 11, versículo 22 al 24. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles, porque él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Tan solo con estos 3 versículos encontramos cosas tremendas de la vida de Bernabé. Estaba sucediendo algo maravilloso en la iglesia de Antioquía. Se había desatado una persecución un poco de tiempo atrás, y esa persecución que se desató sobre los apóstoles provocó que fueran esparcidos a diferentes regiones, y una de esas regiones fue Antioquía. Cuando los apóstoles en Jerusalén, que era la base donde ellos estaban, se enteraron de lo que estaba pasando con Antioquía, se enteraron de cómo estaba la gracia de Dios derramándose sobre la iglesia de Antioquía, pensaron en alguien para enviarlo, y ese fue Bernabé. Y vimos algunas características, algunas virtudes que describe Lucas, que es el que escribe este libro de Hechos, a quien se le atribuye la autoría de este libro de Hechos. Lucas escribe todo esto acerca de Bernabé. Ahora, si yo les dijera
vamos a hablar de José, ustedes pensarían, casi por seguro, pensarían en el José el soñador, el hijo de Abraham, o tal vez pensarían en José, el hijo, el padre carnal de Jesús, ¿sí? Pensarían en alguno de ellos, pero ¿saben ustedes que Bernabé, su nombre de pila, su nombre real era José? Miren lo que dice la palabra aquí en Hechos, capítulo 4, verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. El nombre real de Bernabé era José, pero nadie lo conocía por José. De hecho, todo el libro de Hechos, cuando se refieren a él, no se refieren como José, se refieren como Bernabé. Vaya, era conocido como el hijo de consolación. Era conocido como alguien que consolaba. Era conocido más que como José, era conocido por este apodo, Bernabé. Vaya apodo, qué bonito apodo, hijo de consolación. Y de esta lectura yo meditaba en esto. Es este hombre más recordado y reconocido por sus obras que por su nombre de pila. Y esto es ya de entrada muy significativo, mis amados hermanos. Porque debemos de anhelar todos como iglesia ser recordados no por nuestro nombre, no por nuestros logros, sino ser reconocido por nuestras acciones a favor de la obra de Dios, ser reconocidos por nuestras obras a favor de nuestros hermanos, a favor del prójimo, que seamos una iglesia reconocida más por el nombre, más que por el nombre, ser reconocidos por nuestras acciones, por las obras a favor de nuestro prójimo, por nuestras obras a favor de la iglesia, por nuestras obras a favor del establecimiento del reino de Dios en los corazones de mucha gente. Ahora, vamos a ver quién era Bernabé. Voy a hablar al menos de 4 virtudes o 4 características de Bernabé que han de servir para que nos inspiremos y cada uno de nosotros podamos ser como Bernabé. La primera, Bernabé era un hombre dispuesto a ayudar al liderazgo de la iglesia. Tenía una disposición tan hermosa, tan humilde, tan sencilla, que el único interés que Bernabé tenía era ayudar al liderazgo de la iglesia para que la iglesia pudiera ser bendecida, para que la iglesia pudiera ser alimentada, para que la iglesia pudiera ser cuidada. Bernabé amaba mucho servir a la iglesia, amaba mucho ayudar a los apóstoles. Bernabé era tanto su amor y tanto su servicio que fue inevitable que Bernabé fuera reconocido más adelante como uno de los líderes importantes dentro de la iglesia primitiva. De hecho, más adelante vamos a ver cómo Bernabé toma a Saulo para ayudarlo, para que se integre al equipo de los apóstoles en el trabajo de la obra de Dios. Los retos que enfrentó Bernabé no fueron nada fácil, pero su amor por la iglesia, su amor por la obra de Dios, su amor y su deseo y su gusto por servir en la iglesia, lo mantuvo fuerte aún a pesar de todas las cosas que enfrentó, porque repito, no fue fácil lo que tuvo que enfrentar Bernabé y poder ser ese hijo de consolación, poder ser ese amigo, poder ser ese hermano que consolaba, poder ser ese hermano que ayudaba. Leemos ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, algunas características de lo que estaba pasando con la iglesia primitiva en la época en la que Bernabé ayudaba a los apóstoles a hacer la obra de Dios. Dice Hechos 8, 1 al 3, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea
y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Unos días antes, Pablo había consentido la muerte de Esteban. Pablo había visto cómo apedrearon a Esteban, un siervo de Dios, un hombre de Dios que hablaba con autoridad, lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de poder, hablaba la palabra y les hablaba de frente a los judíos. Saulo consintió la muerte de Esteban porque los judíos no resistían escucharlo. De tal manera que había un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, estaba la iglesia siendo perseguida, estaba la iglesia siendo tomada también para llevarlos presos a los que seguían el camino del Señor. Ese era el contexto social en el que Bernabé se encontraba sirviendo a la iglesia. Vemos también ahí en el capítulo 9, versículo 1 y 2, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era el reto que tenía que enfrentar Bernabé. Esos eran los retos a los que Bernabé se enfrentaba, pero eso no le quitó a Bernabé su amor, su gusto, su placer por servir a la iglesia, su deseo por ayudar al liderazgo de la iglesia. Los retos no eran nada sencillos. La iglesia primitiva enfrentaba peligros, persecución. Algunos momentos la vida de la misma iglesia peligraba por profesar la fe cristiana. Pero Bernabé, a pesar de todos esos peligros, a pesar de esas persecuciones, a pesar de toda esa situación que la iglesia estaba viviendo, no tan solo confesó su fe cristiana, sino que además se unió a la iglesia y se unió a los apóstoles, pero no tan solo se unió en número, no tan solo se unió para congregarse, sino que se unió de una manera comprometida. La pregunta es, ¿qué llevó a Esteban a comprometerse tanto? ¿Qué llevó a Bernabé, a comprometerse tanto? ¿Qué llevó a Bernabé a tener ese corazón tan dispuesto a amar la obra, tan dispuesto a amar a los hermanos, tan dispuesto a servir con los apóstoles? ¿Qué lo llevó a comprometerse con la iglesia? Solo algo puede hacer que un hombre se comprometa tanto con la obra de Dios. Solo hay algo que puede provocarlo: el poder transformador del evangelio. Todo hombre que ha conocido las buenas nuevas y ha abrazado el mensaje del evangelio y lo ha atesorado en su corazón, solo ese hombre que ha abrazado el evangelio y que lo ha tomado puede tener una transformación y puede estar tan comprometido como lo estaba Bernabé. ¿Qué evangelio es este? El que tú y yo hemos oído. El evangelio del cual Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese evangelio que es poderoso es el que transformó la vida de Bernabé y el que lo llevó a unirse, el que lo llevó a ser un gran ayudador, a ser un gran servidor en la iglesia primitiva. Recuerde, hermano, le acabo de mencionar el contexto social, político de la época, económico de la época, era muy difícil. Pero cuando alguien tiene un encuentro con el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, esa persona es transformada en su manera de pensar, es transformada en su manera de actuar, es transformada por completo.
Y la iglesia, amado hermano, la iglesia necesita hombres y mujeres transformados por el poder del evangelio. Cuando alguien tiene un encuentro con el Señor realmente, el Señor no le quita mañas a esa persona, no trabaja con sus malas costumbres, no, el Señor transforma completamente, hace algo completamente nuevo. Y eso fue lo que experimentó Bernabé. La pregunta que surge aquí, ¿qué podemos aprender de Bernabé en este punto en el que él estaba dispuesto a ayudar al evangelio? Podemos aprender que amar la iglesia y comprometernos con ella solamente puede ser posible cuando hay responsabilidad y compromiso. Y responsabilidad y compromiso, hermanos, son palabras que deben estar presentes en el vocabulario de la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Bernabé asumió un compromiso, asumió una responsabilidad, porque él había sido transformado con el poder del evangelio. Y a él no le detenía ni lo intimidaba el que sabía él que había persecución, había alguien que estaba persiguiendo a la iglesia, había alguien que estaba tomando aún presos a los cristianos y los estaba llevando presos por seguir el camino del Señor. Todo eso no detuvo a Bernabé por sus convicciones que había en su corazón. Entonces, Bernabé era un hombre dispuesto a ayudar al liderazgo de la iglesia, pero lo hizo porque la amaba y lo hizo porque sabía él que necesitaba comprometerse con ella y necesitaba asumir responsabilidades. Les voy a platicar una anécdota. Una empresa de comida para perros hizo una convención y uno de los oradores preguntaba a todos los asistentes: ¿creen que nuestra publicidad es buena? Todos dijeron: sí, es buena. ¿Creen que nuestro producto es bueno? Claro, es el mejor. Y luego les preguntó: ¿creen que tenemos el mejor equipo de ventas? Y todos se levantaron: sí, tenemos el mejor equipo de ventas. Entonces el orador les dijo: ¿y por qué estamos en los últimos lugares del ranking de ventas? Y hubo un silencio. Y de repente alguien levantó su mano, pidió la palabra y dijo: es que los perros no se comen esa comida. ¿Sabe, hermano? Excusarnos, eso es lo más sencillo. Pero asumir responsabilidades, asumir compromisos, ese es el gran reto. Es más, hermanos, el gran o el mayor desafío de nuestra vida somos nosotros mismos. El mayor desafío de tu vida eres tú mismo. El mayor desafío de mi vida soy yo mismo. El principal obstáculo para asumir compromisos y responsabilidades no es la estructura de una iglesia, no es la enseñanza de los que predican, no es cómo está organizada la iglesia. El mayor desafío para que tú te comprometas y tú te hagas responsable eres tú mismo. El mayor desafío es que tú venzas a tu mismo ego, a tu mismo hombre interior. Tienes que sujetarlo al señorío de Cristo. Continuamos. La segunda característica o segunda virtud que vemos de Bernabé: era empático con todos. Solo él pudo entender y ayudar a Saulo. Recuerden, acabamos de leer hace un momento, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él consintió la muerte de Esteban. Él miró cuando estaba siendo apedreado Esteban y murió. Saulo lo miró. Pero Bernabé fue el principal y el primer líder de la iglesia que se atrevió a confiar en Saulo. Tuvo empatía con este hombre que tal vez si llegara a nuestra iglesia en nuestros tiempos un hombre así, todo el mundo tendríamos temor, todo el mundo le guardaríamos una distancia. Ahora que está de moda el guardar distancia, le guardaríamos una distancia, no nos acercaríamos a él. Pero Bernabé fue un hombre empático. Fue Bernabé quien presentó a Saulo con los apóstoles. Vino Bernabé y le contó a todos los apóstoles cómo Dios había
trabajado en la vida de Pablo, y entonces los discípulos estuvieron dispuestos a aceptar a Saulo, porque Bernabé abogó por Saulo, porque todos los apóstoles conocían el corazón, conocían cómo Bernabé era. Los apóstoles sabían que Bernabé era un hombre que consolaba, era un hombre que amaba a los hermanos, era un hombre lleno de gracia, era un hombre lleno de Dios, era un hombre lleno de la fe de Dios. Y los apóstoles confiaron en las palabras de Bernabé, porque Bernabé dijo: démosle la oportunidad a este hombre. Yo he visto cómo Dios lo ha respaldado cuando él se encontró con el Señor. Yo he visto cómo Dios ha respaldado a este hombre cuando ha hablado de la palabra. Vamos a darle la oportunidad de que se sume a nuestro equipo. Y por la palabra de Bernabé, por la intercesión de Bernabé, es que los apóstoles recibieron a Saulo. Lo leemos ahí en el capítulo 9 de Hechos, versículo 26 y versículo 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Estamos hablando de Saulo, que quería acercarse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, acuérdese, ¿qué significa Bernabé? Hijo de consolación, consolador. De hecho, la palabra hijo de consolación viene de la palabra paracletos, que es la que se utiliza para referirse al Espíritu Santo como el consolador. Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé abogó por la vida de Saulo para que los apóstoles lo aceptaran. Tuvo empatía. Mientras todos los demás tuvieron miedo, Bernabé tuvo empatía. Por eso, hermano, hablo de este hombre Bernabé, y por eso el título: todos podemos ser Bernabé. ¿Sabes qué necesitamos? Ser empáticos con todo tipo de personas que llegan a la iglesia y que continuarán llegando y que van a llegar. Van a llegar de todo tipo de personas con hábitos y costumbres completamente diferentes. Van a ser el polo opuesto a las verdades de Dios, pero Dios se va a encargar de transformarlos. El evangelio, el poder del evangelio va a transformar a esos hombres, va a transformar a esas mujeres que van a llegar. Pero tú y yo tenemos que ser como Bernabé, tenemos que ser empáticos, tenemos que empatizar con esas personas, no tener miedo y creer que el poder del evangelio va a transformar a ese hombre, va a transformar a esa mujer. Miren cómo esta actitud de Bernabé de tener empatía con Saulo y de abogar por él ante los apóstoles, años más tarde, Bernabé buscó a Pablo en Tarso, y juntos fueron a instruir a la iglesia de Antioquía. Vamos a ir nuevamente al capítulo 11 de Hechos, en el versículo 25 y 26. Y después fue Bernabé a Tarso. Recuerden, hace rato les decía que cuando los apóstoles se enteraron todo lo hermoso que estaba moviéndose el evangelio en Antioquía y cómo muchas almas estaban viniendo al Señor, y pensaron en enviar a alguien, pensaron en Bernabé, y dice que enviaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando Bernabé llegó, ¿saben a quién buscó para que le ayudara a cuidar a los hermanos de Antioquía? A Pablo. Fue a buscar a Pablo, aquel que consentía en la muerte de Esteban, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que pidió cartas a los sacerdotes para encontrar a todos aquellos que perseguían el camino del Señor y tomarlos y llevarlos presos. A ese hombre fue a buscar Bernabé. Pero ahora este hombre, Saulo, había sido transformado por el poder del evangelio, y ahora era un hombre útil en las manos del Señor. Era un hombre que Dios transformó con su poder, con las buenas noticias. Y mira, dice la palabra: después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía,
¿Por qué fue Bernabé a buscar a Saulo? Porque Bernabé ya había visto a Saulo, cómo tuvo un encuentro con el Señor, cómo fue transformado y cómo se atrevió a hablar la palabra con autoridad en Damasco, cómo se atrevió a hablar en el nombre del Señor y cómo tenía una pasión por el Señor. Bernabé miraba lo que otros no miraron, y así debemos de ser nosotros, mirar en la gente que tal vez viene de un contexto social o cultural bien feo. Nosotros tenemos que tener empatía con esa gente, porque no sabemos, hermano, qué va a hacer Dios con ellos. Y dice aquí el versículo 26, y se congregaron allí Bernabé y Saulo todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron Bernabé y Saulo? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Wow! Ese hombre que años atrás perseguía a la iglesia, ese hombre que consintió la muerte de Esteban, ahora estaba enseñando la palabra, ahora estaba enseñando el evangelio, ahora estaba llevando a esa multitud que estaba viniendo a Dios, que estaba viniendo a Cristo, que estaba conociendo este camino, ahora los estaba enseñando. Y dice que por primera vez en ese lugar se les llamó cristianos. Es decir, esto nos tiene que llevar a pensar lo siguiente: que el único mensaje que Bernabé y Saulo tenían era hablar de Cristo. Cristo, el Cristo que murió, el Cristo que sufrió, el Cristo que murió y al Cristo resucitado. Y toda esa gente se le llamó cristianos porque Bernabé y Saulo dejaron el sello de Cristo en sus corazones. Qué tremenda lectura. Estando en Antioquía, todavía después de un año que estuvieron enseñando, estando en Antioquía, fueron apartados y enviados por el Espíritu Santo a lo que conocemos como el primer viaje misionero de Pablo. Ahí lo leemos esto en Hechos 13, versículo 1 al 4. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién? Y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé, ¿y a quién? Y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¡Wow! Mira todo el proceso. Cómo la empatía de Bernabé sobre un hombre al que todos los discípulos le tenían miedo porque era un perseguidor de la iglesia. Cómo la empatía de un hijo de Dios provocó que ese hombre tuviera la oportunidad de ser enseñado, de ser instruido, y después tuviera la oportunidad de él enseñar, y ahora se encuentra en una misión dada directamente por el Espíritu Santo, cuando dice: apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo, porque quiero que vayan a esta otra región. Y es cuando empiezan su primer viaje misionero. Qué hermoso es el Señor cuando la iglesia tiene esa virtud de empatizar con todo tipo de personas. Nosotros no vamos a transformar a nadie. Es el evangelio, el poder del evangelio que va a transformar a la gente. Nosotros solamente tenemos que empatizar con ellos, ayudarlos a que se acerquen al Señor, ayudarlos a que conozcan la palabra, ayudarlos a que conozcan del Espíritu, ayudarlos a que conozcan al Dios verdadero. Y el poder del evangelio, el poder transformador del evangelio hará cosas tremendas, cosas maravillosas. ¿Cuál es la lección de esta virtud de Bernabé de empatizar con Saulo? ¿Cuál es la lección? La lección es la siguiente: ama a todos tus hermanos en la fe, y cuando necesiten tu ayuda, no dejes de hacerlo. Solo Dios sabe los planes que tiene para cada uno de ellos. Solo Dios sabe los planes que Él tiene para cada uno de ellos.
tu papel y mi papel, la lección para ti y la lección para mí es que los amemos y que los aceptemos y dejemos que el poder del Evangelio lo transforme. Amén. Vemos otra virtud, otra característica de Bernabé. Vamos ahí a Hechos capítulo 4. Vamos a regresar a Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, y la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenía una propiedad, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. La tercera virtud que encontramos en Bernabé es que era generoso, era un hombre generoso. La persecución que había sobre la iglesia, la crisis que la iglesia estaba enfrentando en aquel tiempo, era que estaba dándose que en muchas familias se les estaba retirando el apoyo, porque esas familias estaban convirtiéndose al cristianismo y estaban siguiendo el camino del Señor Jesús. Y sus familias les retiraban el apoyo, les quitaban sus bienes. Y si eran parte de los negocios de la familia, atendiendo algún asunto de negocio, se les quitaba todo eso y los dejaban en el desamparo. Y Bernabé, mirando la condición en la que se encontraban esas familias, Bernabé dijo: tengo una propiedad que no me afecta venderla, porque tengo otros bienes. Voy a venderla y voy a dar el precio de esa heredad a que los apóstoles administren para que ellos puedan ayudar a toda esa gente. Ese era el corazón de Bernabé. Y sabes, hermano, necesitamos tener un corazón generoso. La generosidad de este hombre con la generosidad de Bernabé contrasta con el engaño y la mentira de Ananías y Zafira, que viene a continuación en el capítulo 5. Ananías y Zafira también pensaron en hacer lo mismo, vendieron un terreno, vendieron una propiedad, pero engañaron a los apóstoles diciéndole que la habían vendido en tal precio cuando en realidad no lo habían vendido en ese precio. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Le decimos a Dios: Dios, ayúdame. Dios, si tú me bendices, yo te prometo que voy a bendecir tu obra, voy a bendecir la casa de Dios. Señor, yo te prometo que si tú me das la oportunidad de concretar este negocio, voy a bendecir a la iglesia, voy a bendecir a las familias de la iglesia. Yo te prometo, Señor, que si me das este trabajo y tengo un mejor sueldo, voy a bendecir tu obra. Y muchas veces Dios responde, pero a muchos les pasa lo que a Ananías y Zafira. No hay que ser como Ananías y Zafira, que engañaron a los apóstoles. Seamos como Bernabé. Todos podemos ser Bernabé. En medio de una generación, hoy en este siglo XXI, en medio de una generación altamente materialista, nos hace bien mirar la generosidad de Bernabé. Nos hace bien mirar el corazón de este hombre. Nos hace bien mirar para que nos inspire la palabra de Dios a través del testimonio de un hombre como Bernabé, que era tan generoso, para que podamos nosotros poner en práctica la generosidad. Dice la palabra del Señor en Proverbios 11:25: el alma generosa, esa será saciada, esa será prosperada. ¿Sabes cuál es la lección de esta virtud de Bernabé? ¿Qué aprendemos de este hombre? Que la generosidad, hermanos, es una característica natural de todo hombre y de toda mujer que ha tenido un encuentro con el poder transformador del Evangelio. La generosidad es lo primero que aflora en un hombre que ha tenido un encuentro real con el Señor, que ha tenido un encuentro con Dios y que ha sido transformado por el poder del Evangelio, que ha sido transformado por el poder de la palabra. Nos inspira mirar a
Bernabé un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba a la iglesia, un hombre que servía a los líderes, un hombre que empatizaba con hombres tan malos como Saulo, pero también un hombre que tenía todavía tiempo para ser generoso y para poder mirar la condición de otros. Hoy yo te invito y te exhorto en el nombre del Señor que seas como Bernabé en la generosidad. Si miras a alguien que está pasando necesidad y puedes tú bendecirlo, bendícelo. Si miras a alguien que está pasando un momento difícil y en tus manos está poder ayudarlo, ayúdalo. Sé generoso con tu hermano, sé generoso con el prójimo, sé generoso con la obra de Dios, sé fiel con la obra de Dios. Esa es una virtud de un hombre que ha sido transformado con el poder del Evangelio. La cuarta y última característica que te quiero hablar en esta noche de Bernabé es que él intercedió por un joven llamado Juan Marcos. Ahí en Hechos capítulo 15, versículo 36, nos encontramos una historia. Pablo quería que el equipo misionero volviera a visitar a los hermanos de las ciudades a las que ellos ya habían visitado. Pablo quería regresar para visitar las ciudades que visitó en su primer viaje y tenía la carga de saber en qué condiciones estaba la palabra que se sembró, cómo estaba la iglesia en cada lugar donde él pasó. Pero sucedió que Bernabé quería llevar junto con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso a que Bernabé llevara a Juan Marcos, que era su sobrino de Bernabé. Pablo se opuso, y Pablo se opuso porque este joven los había abandonado en el primer viaje misionero. Vamos a ver primero ahí en Hechos 15, 36, versículo 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé por Marcos, que Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hubo un desacuerdo porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos, porque leemos en la palabra ahí en Hechos capítulo 13, en el versículo 13, nos dice que en el primer viaje, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Muchos creen que Juan Marcos se regresó. Algunos piensan que se regresó porque estaba teniendo como que cierto temor a todos los peligros a los que se enfrentaban. Algunos otros dicen que se regresó porque todavía le faltaba madurar en su vida ministerial. Algunos otros creen que regresó simplemente porque era un joven, y los jóvenes muchas veces son muy inestables en sus decisiones. Cualquiera que sea la razón, Pablo no quería que en ese viaje que estaban planeando ahí en el capítulo 15, Pablo no quería llevarse a Juan Marcos. Pablo quería que se regresara, y Bernabé se puso del lado de Juan Marcos. Recuerde ese apodo que tenía Bernabé, que era un consolador, era un amigo, era alguien que amaba a la iglesia. Y Bernabé se sintió comprometido con Juan Marcos. Bernabé comprendió todavía la inmadurez de Juan Marcos. Bernabé comprendió que todavía estaba en el proceso de formación ministerial Juan Marcos. Pero Bernabé veía un potencial en la vida de Juan Marcos, y Bernabé sabía que algún día Juan Marcos se iba a convertir en alguien de mucha bendición para la obra de Dios. Y entonces Bernabé decidió irse con Juan Marcos a otra ruta, y Pablo tomó a Silas y se fue a otra ruta. Esta situación nos deja ver que este desacuerdo, cuando está conforme a los planes y propósitos de Dios, se puede tornar en una bendición. ¿Por qué? Porque más adelante, hermanos, este Juan Marcos, al cual Pablo no quería,
al cual Pablo desechó porque los había abandonado, pero que Bernabé lo abrazó, Bernabé lo adoptó, Bernabé dijo, yo me quedo con él y lo voy a seguir enseñando. Ese Juan Marcos se convirtió muchos años después, ya siendo Pablo ya viejo, ya avanzado en edad, incluso ya a punto de partir de aquí de la tierra, se convirtió este Juan Marcos en uno de los colaboradores de Pablo. Eso lo encontramos ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11. Ya Pablo dando instrucciones como apóstol, porque sus días él sentía que se acababan, dice lo siguiente. Solo 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Lucas, el que escribió Hechos. Toma a Marcos. Este Marcos es el que Pablo no quiso llevar con Bernabé y que Bernabé tomó. Solo están conmigo Lucas. Toma a Marcos. Fíjense. Toma a Marcos y tráele contigo. Todos conmigo, ahí en su palabra en la Biblia, porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! Muchos años atrás Pablo no lo quiso por su inmadurez de Juan Marcos, por lo que usted quiera. Pero Bernabé, es de quien estamos hablando. Bernabé intercedió por Juan Marcos. Tomó la vida de Juan Marcos, lo discipuló, lo instruyó, le enseñó a orar, le enseñó a orar por liberación, le enseñó a leer la Biblia, le enseñó a buscar a Dios, le enseñó a amar a la gente, le enseñó a amar a la iglesia, le enseñó a amar la obra, le enseñó a comprometerse con el reino de Dios, le enseñó a ser responsable, le enseñó todo lo que él sabía. Y años después, Pablo dice, envíenme a Marcos, porque me es útil para el evangelio. Todos podemos ser Bernabé y todos en algún momento podemos agarrar a alguien, enseñarlo a orar, enseñarlo a liberar, enseñarlo a leer la Biblia, enseñarlo a comprometerse, enseñarlo a ser fiel, enseñarlo a ser responsable, enseñarlo a amar la obra de Dios, enseñarlo a ser una persona entregada al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todos podemos ser Bernabé y todos podemos tomar a un Juan Marcos, porque todos son útiles para el reino de Dios. Todos son útiles para el reino de Dios. Qué hermoso pasaje. ¿Qué aprendemos de esta lección, de esta virtud de Bernabé? Todos en algún momento necesitarán otra oportunidad. Tal vez Juan Marcos merecía que Pablo no lo llevara. Tal vez tenía razón Pablo. Cualquiera que haya sido la razón. Pero aprendemos que todos tenemos la oportunidad de empezar otra vez o de intentarlo nuevamente. Así de que mis hermanos, mis amados hermanos, todos queremos tener a nuestro lado un Bernabé, ¿sí o no? Todos queremos tener al lado nuestro un Bernabé. Alguien que ame al Señor, que ame la obra, que sea bueno, que sea lleno del Espíritu, lleno de fe. Alguien que nos consuele, alguien que sea un buen amigo, alguien que sea un fiel compañero, alguien que sea un fiel hermano, alguien que sea un fiel consejero, alguien que sea un leal amigo. Todos queremos tener un Bernabé a nuestro lado. Si aún no lo identificas o aún no lo tienes, entonces, ¿por qué no te conviertes tú en uno? ¿Por qué no te conviertes en un Bernabé? ¿Por qué no te conviertes en alguien, y termino, por qué no te conviertes en alguien dispuesto a ayudar al liderazgo de la iglesia, a comprometerte, a ser responsable? ¿Por qué no te conviertes en alguien que tenga empatía con todos, sin miedo? Tener empatía con todos, entenderlos y ayudarlos, sin importar cuál sea el contexto social, económico de esa persona que está llegando a la iglesia. ¿Por qué no nos convertimos como Bernabé y somos generosos? ¿Por qué no nos convertimos en aquellos que tomamos a un Juan Marcos y lo ayudamos a que se convierta en un fiel servidor del Señor? Todos podemos ser Bernabé. Todos deseamos tener a un Bernabé al lado, pero tú y yo podemos empezar siendo ese Bernabé que necesita el que está al lado nuestro. Así de que oremos a Dios
en el nombre del Señor Jesús, para que nosotros como iglesia podamos aprender de estas características, de estas virtudes de Bernabé y podamos trabajar en ellas y desarrollarlas. Podamos cada día ser más empáticos con la gente. Podamos ser más comprometidos, más responsables en la obra de Dios. Podamos ser más generosos. Podamos ser de aquellos que intercedemos por otros y que abogamos por otros, que buscamos ser el consuelo de otros, ser el fiel compañero, el fiel amigo, el fiel hermano, el fiel servidor, el leal hijo de Dios. Amén. Vamos a orar entonces y vamos a concluir en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos has desafiado, Señor, hoy nos has descubierto el corazón de un hombre que te sirvió y que amó a la iglesia, amó al liderazgo, amó servirte como Bernabé, Señor. Hoy nos has descubierto el corazón de este hombre que fue inspirado por tu espíritu, que fue lleno de fe, un hombre bueno, comprometido contigo, comprometido con la iglesia, comprometido con el liderazgo. Señor, que toda la iglesia nuestra, la iglesia local de MCI Leeds, Veracruz, podamos ser una iglesia comprometida, podamos ser una iglesia responsable, podamos ser una iglesia generosa, podamos ser una iglesia que aboga por otros, podamos ser fieles hermanos, podamos ser fieles amigos, Señor, podamos ser fieles consejeros, podamos ser leales a ti, Señor, leales a la obra, leales, Señor, a los asuntos que están relacionados a tu reino, Señor. Hoy nos desafía esta palabra, Señor. Hoy nos pones tú, Señor, un desafío de dejarnos guiar, de ponernos en tus manos para que el poder del evangelio nos transforme, para que el poder del evangelio renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón, Padre. Oramos para que todo esto sea una realidad en cada uno de nosotros y echemos fuera la envidia, echemos fuera la división, echemos fuera el pleito, echemos fuera el chisme, la murmuración, echemos fuera el temor, echemos fuera el miedo, la vergüenza, Señor, el egoísmo. Y podamos convertirnos, Señor, en hombres y mujeres que amemos tu obra, amemos, Señor, la iglesia, nos comprometamos con ella, nos comprometamos con los hermanos y podamos ser un cuerpo, un solo cuerpo, en un mismo corazón, en un mismo sentir, Señor, donde haya muchos hombres, muchas mujeres que tengamos ese espíritu como el de Bernabé, Señor. Y en el nombre de Jesús ato y reprendo toda obra de tinieblas, toda obra del enemigo que intenta frenar que la iglesia se reproduzca, que la iglesia crezca, que la iglesia avance. Oro para que no falte ese Bernabé en medio nuestro, Señor, ese espíritu de consolación, ese espíritu de un hombre que ama a la iglesia, de un hombre que ama a los hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, oro por ello, Padre Celestial. Y gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú obras en medio nuestro, Señor. Y lo seguirás haciendo. A ti te doy todo honor y gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ruego que haya sido bendecido. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Y nos vemos próximamente. Bendiciones.